Ay, qué dulzura es tu cintura. Ay, qué delicia son tus caricias. Ay, qué belleza tu naturaleza. Ay, qué dulzura es tu cintura. Ay, qué delicia son tus caricias. Ay, qué belleza tu naturaleza. Y continuamos disfrutando de esta Feria del Libro Digital 2020, en este caso en Charata, en la Perla del Oeste, disfrutando de los distintos lugares y conociendo un poco más de su historia. Porque, por ejemplo, aquí donde estamos en este momento, nació Charata. En realidad está establecido que fue un 4 de octubre, pero fue un 30 de noviembre de 1914, justamente aquí en las vías del ferrocarril, en el kilómetro 708. Tenemos un poquito de contexto, un poquito de historia para contarte dónde estamos y por qué es tan importante esta Feria del Libro Digital. Pero además, seguimos con distintas presentaciones. Lo hicimos en las otras ferias del libro y nos parece importante poder seguir presentando el libro Leer la Tempestad. Y por supuesto va a estar de la mano de Francisco Tete Romero, que ya es habitual aquí en las ferias del libro, también de la mano de Pamela y Rosario. Los dejamos con este conversatorio, esta presentación para todos ustedes. En días de feria, felices, los que disfrutamos del arte y de una marca chaqueña como lo es Francisco Negri, un entrañable Tete para la literatura chaqueña y nacional, y por qué no internacional. Sus presentaciones son maravillosas, nos enriquecen. Para hablar de Tete y de su ya exitosa novela, tenemos que decir: El regreso del Eternauta en 1994 ha sido otra de sus grandes obras. Eclipse de Mujer en 2006, La próxima lluvia en 2016. La cornisa, 1994, que aparece en la primera antología de dramaturgia chaqueña. También una obra que atraviesa el sistema educativo, sobre todo en el nivel superior, Culturicidio, que se edita el año pasado y se lanza su hermano Culturicidio 2, que habla sobre historia del sistema educativo de la educación argentina de 1966 a 2004, y luego la otra obra que completa las décadas restantes post-dictadura. Esta tiene ediciones de Venezuela y Cuba, el primer culturicidio. Luego, Escribir desde nuestras orillas, 2010, Épica de lo imposible, tesis de una pedagogía de la emancipación. Seguir con una presentación personal del autor, se nos irían los tiempos, y entrarían en estos tiempos tan, pero tan especiales y particulares que construyó Romero en Leer la Tempestad. Una novela distópica, como nos presenta Claudia Massín, del griego dis, malo, topo, ser lugar. Un lugar malo. Un lugar que nace en las entrañas del autor en el año 2017, escrito en 5 meses. Premonitoria. Tal vez Romero, aferrado a 3 grandes ejes de su obra, visualizaba un mundo como la novela, negro y de pestes,
Vaya paradoja para el autor, vaya paradoja para oler la tempestad. Juegan como un juego del realismo mágico de Gabriel Márquez una fecha, un tiempo en donde se lanza y llega a nuestras manos en un escenario pensado en otros términos que nos convoca, que nos increpa, como es aquel vocablo mismo que usa Romero en su novela. Con La Tempestad es una novela con aires filosóficos para quienes amamos la filosofía. A mí me remitió automáticamente a Wittgenstein, aquel revolucionario lingüístico de la filosofía y que fue el gran supresor de la metafísica. Otra paradoja con oler La Tempestad. Meta es más allá del físico, la ciencia ficción, la novela negra en la que nos vemos atrapados, tiene mucho de Wittgenstein, aquel que hablaba de la filosofía del lenguaje y nos decía que el lenguaje no es un sustituto, sino un método para llegar al conocimiento de la realidad. Como él mismo nos diría en una carta escrita, cuando se dirige a Bertrand Russell, reprochándole cierta incomprensión hacia su filosofía. Que el objetivo, entre otras cosas, de trazar un límite a la expresión del pensamiento es lo que pretende con sus juegos del lenguaje. Y que dice que para trazar un límite al pensamiento tendríamos que poder pensar ambos lados de un límite que no lo encontramos. Oler La Tempestad está escrita en un contexto de entre sus ejes de una cultura política opresora, de derecha, que casualmente se narra en un contexto mundial imperante de este modelo político y que especialmente y casualmente, ¿o no?, Argentina y la patria grande se ven también de alguna manera tomadas, avasalladas de este imaginario neoliberal en donde nos increpa, digo otra vez, hasta hacernos sentir culpables y sin que podamos mostrar nosotros y ellos un arrepentimiento en esta relación. Así se va gestando este modelo en donde la meritocracia, tema que conserva actualidad, el individualismo y hasta el emprendedurismo asociado, como nos dijera Romero, pretenden prevalecer y yo insisto, imperar. Romero hace referencia que se inspira en un modelo artificial, se inspira en Matrix, algo que en alguna década nos había hecho un ruido, pero yo creo que también, apurados, distraídos, no nos dábamos cuenta que estábamos frente a un algoritmo creado por una inteligencia artificial que no es tan artificial. La Big Data, el gran hermano, son los dueños. Y como dijera Romero, ya no hablamos ni de dólares, ni de petrodólares, hablamos de la era del poder del conocimiento, en otras palabras. Lo bueno es que Romero nos invita a seguir una línea de fuertes valores
que afectan el sentimiento del sujeto cuando se remite a la música. Es un elemento determinante en los sujetos. Cuando no la hay, la construye. Y cuando no puede construirla, la piensa, la siente, la vive. Porque le permite un estado de libertad que transporta al sujeto en un estado opresor. La ronca Seba y el doctor Ceballos son un poco Rosario, quien les habla, y el propio Romero. Entre una realidad políticamente correcta, ¿no?, en un estado en donde vemos una sociedad rebelde, pero anestesiada, en donde la vida de los sujetos de la realidad se confunde con los personajes de Oler la Tempestad. Como ruinas circulares, el eterno retorno, y vuelve la historia y se mete en los personajes. He encontrado a tantos en la pluma de Romero leyendo Oler la Tempestad que se convierte ya, seguramente para los amantes de la lectura, en una obra imprescindible, con una creación que nos abre puertas y universos inconmensurables, como también lo sabe hacer y nos tiene acostumbrados Francisco Romero. Oler la Tempestad es una obra en donde los hechos se repiten, en donde el hoy fue ayer, que era hoy, el futuro es hoy. Hay un doble juego, como decía yo, casi un realismo mágico entre meternos en Oler la Tempestad y la cotidianeidad nuestra. Se escribió en el 2017, fue premonitoria, y aquí lo interpelo al autor y a la lectora, a la otra generación, a esa brecha, a la ronca, para decirle: ¿cómo te sentís vos hoy, ronca, con esta pandemia y con el virus del lenguaje? Me parece que es el momento en el que me toca entrar, el momento de agradecer a Francisco, a Tete, como le decimos, lo conocemos, por su invitación. Y mientras escuchaba a Pamela también relatar, me iba acordando un poco de esta historia y de este libro tan encantador y tan atrapador. Y vernos virtualmente, fíjense cómo estábamos nosotros tres en este momento, presentando una feria del libro digital, viéndonos a través de nuestros smartphones, algo que hace referencia a este libro desde que comienza, esta virtualidad, a esta fantasía, que yo se la comentaba a Tete hace unos días, que mientras lo leía me encontraba con que ya no me parecía que era una ficción lo que estaba leyendo, sino que era bastante real todo lo que estaba sucediendo. Y él me dice: yo pensé que estaba haciendo una ficción, sí, en ese entonces quizás, pero hoy nos encuentra aquí a nosotros y a nosotras desde lo virtual. Estamos charlando a través desde el teléfono, nos estamos hablando con los auriculares y hay una peste allá afuera, otro tipo de peste que no nos deja encontrarnos, que no nos deja vernos, abrazarnos, tocarnos, que nos tiene dentro de nuestros hogares, que nos impide salir, que nos impide vernos. Creo que de esto también un poco habla esta novela que, como yo también le comentaba a Tete, me gusta decirle oscura más que negra, porque es una oscuridad, una oscuridad en todo su sentido, no solamente de la novela, sino la oscuridad que llevan los personajes, desde esa niñez
de los personajes, de esa inocencia interrumpida, corrompida, de esa soledad, de esa oscuridad que nos acompaña todo el tiempo hasta ser adultos, de esa oscuridad que no la vamos a poder sacar de nosotros. Leía y me centraba en varios personajes, sobre todo en La Ronca, que es esta muchacha, esta joven de 19 años, casi 20, que tiene que hacerse cargo de una familia, de su hermano, de cómo nos interpela a nosotras las mujeres, a las jóvenes en esta época, y de cuántas veces nos hemos tenido que hacer cargo de los conflictos familiares, de interceder e intervenir en lo que pasa en nuestra sociedad, y somos la que hoy tenemos ese coraje y que no hay miedo de sucumbir a esos sentimientos atávicos, como lo menciona Tete. No hacemos tiempo, o tenemos miedo, pero nos la bancamos, recogemos el guante y nos hacemos cargo. Siempre la gran mayoría de las mujeres, y sin demerecer a las masculinidades, pero las mujeres somos las que siempre nos recogemos ese guante y nos hacemos cargo de los conflictos sociales, familiares. Somos esas lideresas que estamos allí afuera cuando la gente nos necesita. Esta historia narra varias historias, desde la niñez de ese gran personaje Fernando, que en un momento hasta se ve y se habla en una tercera persona porque se corre para verse desde afuera, para poder ver lo que le estaba pasando y poder entender lo que nos está sucediendo. Yo creo que si esto lo traemos a hoy y podemos hablar de una peste, creo que esto nos interpeló hace unos años atrás en un contexto político. Si esta historia se narra en el 2017, podemos hablar de ese neoliberalismo y de esa opresión y de ese querer tenernos pacientes y más que nada, Pamela decía, por ejemplo, ver a estas juventudes que sí están activas pero que estuvieron anestesiadas. Yo creo que más que anestesiadas nos querían tener entretenidos con esta nueva tecnología, con esta gran Big Data que nos demanda y nos muestra qué es lo que queremos, que nos busca nuestros deseos, nuestros miedos, que conoce todo de nosotros más que nosotros mismos. Y yo creo que eso es lo que hoy nos sucede a todos y a todas en su gran parte. Nosotros no tomamos dimensión de lo que estamos haciendo al darle clic a una aplicación, darle ese me gusta en las redes sociales a ciertos artículos, ese bombardeo de consumismo, que eso es lo que nos tiene entretenidos, entretenidas a todos. Yo creo que es sin desperdicio esta novela oscura, y la palabra oscuridad también me recuerda, y mientras leía, porque hace mención, no es que es un recuerdo, a este gran disco de un gran artista argentino que es el Indio Solari, donde se menciona y donde se inspira en este gran disco del Perfume de la Tempestad, que lo recomiendo a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento, donde sus letras son oscuras, pero a su vez ahí está esa luz de esperanza que nos anima a salir, que nos despierta de esa obnubilación, de ese entretenimiento, y esa frase que dice en su disco El Indio Solari, que es: nos quieren pacientes. Es así, chicos, chicas, chiques, es así, y nosotros tenemos que despertar de esto que nos está pasando. Tenemos que, quizás, este nuevo auge, esta nueva política y esta nueva pandemia que nos atraviesa a todos y a todas, sobre todo a los jóvenes y a las jóvenes que ya venimos acostumbrados y nacimos en una virtualidad desde pequeños. Yo tengo niñas pequeñas y ya lamentablemente nacemos con un smartphone en la mano. Entonces, este futuro inmediato que ya está, que ya lo tiene todo, que no sabemos qué más queda por venir, salvo esos drones que nos están mirando, y ese gran hermano que creo que no son drones, pero nos están mirando a través de las cámaras de nuestros smartphones, de
nuestros televisores, de cada cosa que tiene una pantalla, de cada punto. Creo que estamos despiertos y despiertas. Creo que si la lectura y esta literatura, que como el doctor Ceballos decía que la literatura lo contaminaba todo, sí, lo contamina, pero lo contamina de sabiduría, lo contamina de poder, porque el saber es poder, es esa herramienta que nos da ese poder de poder salir y de ese conocimiento, de ver qué es lo que nos está pasando, de interpelarnos, esa gran filosofía de decir, ¿es esta la realidad? ¿Es esto lo que queremos? ¿Qué hacemos con nosotros? ¿Decidimos lo que hacemos? ¿Qué hacemos nosotros por el prójimo? ¿Qué hacemos hoy por nosotros mismos? Y más que por nosotros mismos, ¿qué hacemos por el otro, por la otra? Cada día que nos levantamos y tenemos, nosotras, por ejemplo, trabajamos muchísimo con las cuestiones de violencia de género y estamos ahí para saber qué hacer y qué herramientas darle a esas mujeres que nos están necesitando, a esa gente que está allá afuera con hambre, con miedos, que está en soledad, en oscuridad, que necesita de todos y cada uno de nosotras y nosotros para poder levantarse, para ponerse de pie. Y creo que esta obra anima a eso, anima a ese despertar, a ese mostrarnos que quizás estuvimos dormidos y más que dormidos, entretenidos por ese consumismo, por ese bombardeo de la Big Data que nos tenía ahí tranquilitos y tranquilitas y pacientes. Y yo creo que es hora de levantarse, como lo estaba mencionando, y creo que oler la tempestad es oler el perfume de esa tempestad, si lo podemos conocer, y el que tenga la oportunidad le pido que lea las letras de ese perfume de la tempestad también, porque va a ayudar muchísimo a que entendamos lo que nos está pasando y lo que a veces nos pasa, y lo podemos trasladar a muchísimos contextos de nuestras vidas, no solamente a lo político. Bueno, yo creo que igual todo es político, pero creo que esto nos invita a una gran reflexión, a este personaje, por ejemplo, el de la Ronca, que yo iba a hacer hincapié en eso, a cómo nos vamos haciendo cargo desde jóvenes y de cómo tenemos el coraje de intervenir en lo que está pasando, intervenir en lo que pasa allá afuera, de cómo los y las jóvenes salimos a las calles y sin tener ese miedo, o teniéndolo y bancándolo, salimos y estamos y le ponemos el pecho a las balas, y creo que de eso se trata esto, de cómo también siempre buscamos y confiamos en ese amigo o amiga que sin conocer nos da todo su apoyo, y cómo la Ronca confía en su amigo Fernando que estaba en una encrucijada de traicionar o no, y ahí yo hacía esa reflexión filosófica de que ¿por qué traición? Porque voy a ir haciendo hincapié en lo que es la literatura para ya sumergirnos más en el libro. ¿Por qué traición si tenemos dos amigos y uno nos pide una cosa y nos pide que traicionemos a otro? Yo creo que esas son decisiones de vida, yo creo que son las decisiones que van marcando nuestro camino, que somos lo que decidimos hacer, nuestra vida se va encaminando a eso también, y creo que las consecuencias que pueda traer, pero son consecuencias de nuestras propias decisiones y de nuestras propias convicciones también, sin tener que discernir entre el bien y el mal, y quién nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, sino que es nuestra decisión y nuestro sentimiento y nuestro sentir de qué es lo que hacemos nosotros por el prójimo, de qué es dónde realmente tenemos que estar, de qué lado de la mecha te encontrás, dice el Indio Solari también,
y yo creo que es un momento en donde todo también está agrietado y es un momento donde tenemos que saber de qué lado nos encontramos y nos paramos al momento de salir a la calle, al momento de estar de ese lado de la gente y a veces de saber qué es lo políticamente correcto, pero a veces tenemos que decidir entre lo políticamente correcto y ahí es donde tomamos nuestras decisiones y en lo que realmente es lo que tenemos que hacer y en lo que realmente va a marcar nuestro rumbo, nuestro camino, como personas, como seres, tengamos o no, y yo creo que todos tenemos una parte de una oscuridad de nuestra historia, ya sea de nuestra familia, de un amor, de un amigo, de una amiga, de un hijo, una hija, que nos llevaron a tomar distintos caminos, distintas decisiones, y creo que esas decisiones son los que nos hacen lo que somos hoy como personas, que nos hacen madurar quizá tempranamente a los y las jóvenes, cuando nos vemos atravesados por estas oscuridades, como estos personajes, que desde muy niño o como nos ha tocado atravesar algunas en nuestra adolescencia, distintos tipos de oscuridades, y creo que nos hacen, voy a hacer mención a otra frase también del Indio Solari que dice, el tipo maduró pronto y se pudrió bien temprano. Creo que eso es lo que le pasa a algunos de estos personajes que se encuentran en esa clandestinidad y en esa soledad, con Tania, con esta madama, que está con estos niños que aún son niños, pero esos niños están ahí y no saben si siquiera quieren o no estar ahí, y después cómo su vida va transcurriendo en esa oscuridad y atrapados en esa telaraña de la que no se puede salir o de la que no quieren o sí pero no, y están ahí sin saber por qué están ahí, y a veces tomamos decisiones sin saber por qué, pero son las que hoy nos hacen quienes somos, y creo que es un libro muy filosófico, muy psicológico, muy terapéutico también para algunos y algunas, de decir, bueno, atravesados por toda esta oscuridad, hoy somos más fuertes, ya sea todo tipo, como lo mencionaba, política, personal, y lo personal es político. Así que gracias por esta gran obra que hoy nos regalás, que invito a todos y a todas que los lean porque es para todas las edades. Creo que es un libro que nos va a marcar y que nos marcó a todos como nos marcó ese 2015 y ese 2017, donde vos escribiste esto, y yo me imagino todas las cosas que habrán pasado, cuánto dolor, impotencia habremos tenido algunos y algunas para poder expresar lo que se expresó, y cuánta realidad hay de todo eso, que hoy es una ficción oscura, pero de la cual yo me he encontrado con una enorme realidad que me ha superado y me ha encantado sumergirme en ella. Así que felicitaciones también por esta escritura, por esta sabiduría, por ese lenguaje crudo también a la hora de hablar del amor, del deseo, del sexo, porque esta historia tiene un poco de todo eso, de la oscuridad y del deseo, del sexo, de la inocencia interrumpida, del camino que tomamos todos, de ese poder que ejercen, y ese abuso de poder que ejercen hacia nosotros, hacia los más débiles en algún momento, ese poder político también. Es una apertura mental, es un viaje que podemos hacernos, es una gran película, así que gracias por todo esto, porque la verdad que me enriqueció un montón a mi sentir, a mi lenguaje, al lenguaje no solamente, a la lingüística, sino al lenguaje ideológico y a cómo nos expresamos nosotros y nosotras en la cotidianidad. Así que una vez más gracias, y me encantaría escucharte a vos ahora y después también hacerte algunas preguntitas sobre algunos personajes y curiosidades que tenemos o que yo tengo, por ejemplo, de Fernando y de toda esta historia
también intercultural, y estos chicos de todas partes del mundo y de esa Ciudad del Este donde nos podemos encontrar con una infinita cantidad étnica y cultural. Muchas gracias, Pamela, muchísimas gracias, Rosario, por sus lecturas, por sus amistades. Voy a arrancar leyendo para, a partir de ahí, plantear algunas cuestiones. Para poner en situación, capítulo 1, diario de abril del 2025, día 4. Nadie los vio esa madrugada huir del hospital. Nadie los vio correr en medio de una tormenta que torcía las copas de los árboles y convertía el cielo en una bóveda negra violeta que tempesteaba para romperse. Solo yo los vi, y aún los veo jóvenes, deformes y bellos, desafiar a la lluvia y los truenos, reírse a carcajadas y abrazarse antes de sentirse a salvo, antes de darse vuelta para averiguar si lo seguían. Nadie sabrá jamás mi historia si no logro entender las vidas de esos dos hermanos. ¿Acaso soy responsable por ellos? Escribo entonces para saber cómo llegué hasta acá. Afuera persiste implacable el siseo de los drones que nunca dejan de patrullar nuestro aire. Soy un prófugo de mi propia historia. Soy o fui paraguayo. Soy un hacker en busca del tesoro perdido. Aguardo el llamado de la tempestad. Escribía en cartulinas blancas con fibrón negro cada una de las letras del perfume de la tempestad y decía que le gustaba mucho Caballo Loco. Luego las colgaba en las paredes de su pieza sujetadas con cinta adhesiva. Su música, su letra y las ilustraciones que las acompañaban. Nati, su hermana, se lo había regalado luego del accidente. Semanas después recién pudo asociar esas letras con el Indio Solari. No había sido ricotero como Nati. Nati, que es la ronca, le tenía prohibido ver televisión y solo usaba internet para enviar o recibir correos electrónicos desde una identidad falsa, aunque nadie le escribía y solo de vez en cuando le enviaba algún mensaje a su padre y a veces él mismo se mandaba correos sobre lo que iba recordando de su vida antes del accidente. Nati decía que lo quería proteger de la sugestión del lenguaje blanco, que nos había invadido a todos y que a toda hora rugía sus 8 o 10 fórmulas o frases estúpidas. Así llamaba la hermana del joven que había regresado de la muerte a ese estado del lenguaje que nos impedía pensar más allá del estrecho estanque de aguas muertas, de las 50 o 60 palabras que cabían en esas frases en bases de plástico que todos repetíamos las 24 horas del día. Nunca creyó que existiera la peste, ni mucho menos que las neurociencias fueran nuestra solución al estado de histeria que cierta parte de la población decían que había comenzado a tener hacía 3 años. Nati conservaba una vieja videocasetera que había sido de su padre y películas que éste coleccionaba que salían en una revista que se llamaba Página 30. Las miraba con su hermano en un televisor Motorola de la década del 90 que había encontrado en un galpón abandonado. La primera noche que su hermano estuvo en el departamento de Flores, vieron juntos Crónica de un niño solo, de Leonardo Fabio. Hacía mucho tiempo que no podía llorar. Solo lo hizo al ver la emoción de su hermano, las lágrimas brotando de sus ojos, la memoria familiar rota, dándoles de golpe un zarpazo, el tajo profundo que venía de un ramalazo de recuerdo de la infancia del Chaco. No sabía cuándo empezó la pérdida del habla individual, pero sí podía recordar con precisión cuándo comenzó a notar en las personas de su entorno la proliferación incesante de 8 o 10 fórmulas verbales usadas para intentar o simular comunicaciones, siempre inalterables, siempre moduladas en los mismos 2 o 3 tonos con los que circulaban esas frases.
así sigue, ¿no? Pero la idea es centrarnos en un hecho que yo suelo escribir sin planes, pero con un mapa para orientarme. 16 de septiembre del 2022. Ese día sucedió en la ficción, aunque luego sucedía un apagón, un gran apagón que duró 10 horas, toda una noche. Se cayeron los sistemas informáticos, se cayeron los aviones en 10 ciudades de la Argentina. La pregunta que yo me hacía en la ficción es, ¿qué sucede a las personas que venimos desde una grieta, inoculados por el odio, si de golpe nos enfrentamos con multitudes, pero todos en la oscuridad? Esto de qué sucede cuando nos envuelve la oscuridad. Al otro día, la información oficial es que desaparecieron alrededor de 15.000 personas. Las versiones extraoficiales, sin embargo, hablan de entre 25.000 y 30.000 personas que nos faltan, en 10 ciudades. A partir de allí hay una compañía, una corporación que se hace cargo de tratar el trauma social que se instaura en la Argentina y sobre todo en 10 lugares. Y también en aquellos lugares que no padecieron el apagón, porque pueden temer que ocurra. Y hay un intento de trabajar el sosiego como la manera de ocultar la verdad. Y se trabaja entonces en el mapa de la compañía, hay un personaje que ustedes describieron, Ceballos, trabaja con un mapa lingüístico de la ciudad, con color rojo, las zonas del sosiego, donde se habla estas 8 o 10 fórmulas verbales, ¿sí? Por lo tanto, la pregunta es, luego de esto, ¿cómo se narra lo que nos sucedió? Hay una versión oficial que dice, no solamente hay que evitar el desasosiego, sino que los smartphones, ya cuando uno empezaba a teclear la primera palabra de una frase, te ofrecían 8 o 10 fórmulas verbales. De modo que vos, cliqueando, ya completabas la frase, no tenías que pensar. En color, celeste flúor, con color rojo, en la zona sur de las ciudades, aparecían los desasosegados, los que utilizaban otra clase de lenguajes. Inclusive había jóvenes que llevaban tatuajes de aquello que no se permitía decir y se desnudaban en público para poder ser leídos. Así que así como hay una red oficial, una compañía, se sugiere en la novela que ese apagón fue inducido porque forma parte de un gran experimento social, porque luego llegan una batería de psicotrópicos para normalizar la conducta social. Hay una contrarred, y en la contrarred están los hackers, aquellos y aquellas que buscan en la Internet profunda que existe. La Internet profunda existe, allí hay pornografía infantil, allí está lo peor, el bestiario de la humanidad, se venden armas. Hace poco Hernán Casiari decía que hay un grupo de gente caníbal y otros que le gustaría ser canibalizados. Bueno, ese tipo de cosas hay en la Internet profunda, pero en la Internet profunda se están buscando los datos de quienes nos faltan, ¿sí? La Ronca viene del Chaco con su hermano Fede. Su padre, un abogado, es acusado de haber colaborado con el ciberterrorismo y es buscado por todo el país. La única que le cree es la Ronca y Fede, el resto lo abandona su padre, se trasladan a Buenos Aires. La Ronca trabaja en un taller textil y como dice tanto Pamela como en especial Rosario, es la que sostiene la ética posible en ese mundo. A mí me interesaba, a partir de esto que conté, narrar esa historia desde distintos puntos de vista. Hay una versión oficial, presuntamente oficial, alguien que escribe un diario, que es el doctor Ceballos, que es un científico de día, pero a la noche se permite escribir algo de literatura. Yo me fui descubriendo a medida que lo hacía el personaje, que estaba construido con un gran secreto. Él desconoce su origen. Cuando lo sepa, la realidad le va a estallar. Por otro lado, un hacker paraguayo
que cambió su identidad, ahora aparece como argentino, que descubre tardíamente, fue sometido a pornografía infantil en Ciudad del Este, escapó de Clorinda, que siempre trabajó para la compañía y la ama a la Ronca, y como decía Rosario, tiene que saber a quién traicionar o a quién ser leal. En el Día de la Lealtad, a quién ser leal, ¿no? ¿Sí? Aquellos que le pagaron y lo educaron, o al amor que descubre. Es un amor no correspondido, es una historia trágica, y hay una pregunta que tiene más de 2 milenios en Viejo Testamento. Yahvé le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice, hay 2 versiones de traducción, ¿acaso soy responsable de mi hermano? ¿O acaso soy el guardián de mi prójimo? Yo sentía en el 2017, en esos años desangelados, donde nos querían hacer creer que todo lo que habíamos vivido era falso, que esa era la pregunta ética por excelencia, ¿no? La que te abre el camino de la solidaridad, de la ética y la posible épica de una rebeldía. Porque esa es la pregunta que se va a hacer el hacker, que escribe un diario, ¿sí? Está la vida de la Ronca, está la del hacker, está la de Ceballos y está la de un personaje que es el personaje que no creí que iba a aparecer, que recorre tanto Eclipse de Mujer como La Próxima Lluvia, como Leer la Tempestad. Es un excombatiente de Malvinas, un poquito más viejo que yo, tiene un año más que yo, está construido con restos de mi biografía y con otras que no tienen nada que ver, pero aparece de golpe, se encuentra con Fernando, el hacker paraguayo, en esos santuarios nómades donde rápidamente jóvenes se organizan, tiran una tela negra en cualquier lugar y ahí aparecen los rostros de quienes faltan. La policía antidisturbios generalmente aparece tarde porque es un santuario nómade muy rápido, no está permitido ese luto, salvo los lutos oficiales. Y se encuentran en un bar de manera insólita y allí hacen un pacto. Ese pacto secreto recién se revela al final. Así que a mí me interesaba también ir construyendo una historia cuyo final yo no supiera, porque así me parece más atrapante y yo le creo a eso, a la vida que van cobrando los personajes. Pero bueno, a partir de ahí hacemos las últimas preguntas, si les parece. ¿Verdad que más que preguntas, Francisco, es sí, digamos, una pregunta que sería un pedido de análisis del autor? ¿Qué pasa con el autor de Leer la Tempestad? Bueno, el niño ya nació y nos encontramos con innumerables corporeidades de Roncas, de Cebos, del profesor Ceballos. Y entonces, la lectura del escritor, es decir, ya no el autor, sino el lector, que estos mundos encuentra o recorre despojado de su pluma de no leer la tempestad. Y yo quiero decirte que cuando dije muchas puertas de muchos universos y que son inconmensurables, decía porque, por ejemplo, a mí me llevó a una de esas puertas pensar en los dueños de la tierra, de esta patria grande. Porque si traslado la historia, que es algo que decís vos, vuelve, que retorna, que se incrusta en no leer la tempestad, en este presente que era el futuro que fue. Y me remite, e insisto, a ruinas circulares de mundo. Pienso en los pueblos originarios de la tierra, pienso en el lenguaje, pienso en el mutismo, pienso en la pesca, en todo
lo que podamos predicar de ellas. En la oscuridad, en el tiempo transcurrido y en este futuro de hoy, que no es futuro, que es hoy, pero que se entiende, o sea, hay una suerte de contradicciones, ¿no? Uno ve la labor de hombres como Juan Chico y la verdad no solo es admirable, sino debe preocuparnos. Nosotros nos preocupamos, porque ¿cómo no va uno a aún preocuparse cuando ellos mismos se ocupan? Bueno, yo creo que va a ser de esa preocupación, porque ¿cuántos siglos pasaron? Y hay cosas que no están resueltas. Venimos más rápido en el tiempo, nos venimos al futuro, que ya es pasado, la última dictadura, 20.000 desaparecidos, un trabajo también. Y resulta que tenemos un libro recopilado con los testimonios de víctimas, y un día alguien, el gran hermano, la Big Data, el neoliberalismo, cuestiona si fueron 30.000. Nos quieren desajustar de la realidad, pero yo me voy quedando siempre con la filosofía, porque vos nos hacés desembarcar, nos invitás a oler la tempestad y nos hacés desembarcar de tu novela, porque se atraviesa en juegos temporales, pero lo que resiste es la resistencia, aunque parezca redundante, porque la resistencia son los valores que son genuinos al sujeto, el amor, el odio, los dilemas éticos, lealtades, las deslealtades, el famoso juego de los contrarios, como dirían los filósofos, ¿no? La pregunta es, ¿qué leyó el lector Francisco Romero después de escribir Oler la tempestad? ¿Qué novela leyó cuando leyó? Yo leo poesía solamente cuando escribo narrativa, porque primero me permite una experiencia con el lenguaje muy, muy particular. Pero yo estaba leyendo, la única novela que estaba leyendo, y me parece que es un buen cierre eso, Las ciudades invisibles de Ítalo Calvino. Todo es inútil si el último fondeadero no puede ser la ciudad infernal, y donde, allí en el fondo, en una espiral cada vez más cerrada, nos absorbe la corriente. Marco Polo dice, el infierno de los vivos no es algo por venir, hay uno, el que ya existe aquí. El infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es arriesgada y exige atención y aprendizaje continuo. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno, y hacer que dure y dejarle espacio. Me parece que en esta etapa civilizatoria esto es lo importante, no naturalizar aquello que nos daña, aquello que nos convierte en gente rota, y animarnos a atravesar la oscuridad para valorizar lo luminoso. Marechal decía en el año 34, y cómo salir de la noche sombría, de todo laberinto se sale por arriba. En el fondo también, más allá de la ciencia ficción, Oler la tempestad es una novela de amor. Es una novela de cuál es la lealtad final. Son los amores que van más allá de uno mismo lo que pueden convertir
a una mujer, a un hombre, en algo más que su propia carne, ¿no? Y me parece que eso a mí me atravesaba en el 2017. Todos esperamos, no la tempestad como lo que destruye, sino aquello que cambia, aquello que trae nuevos vientos, la promesa de redención. Todos los personajes de nuestra vida real, los que habitamos al interior de nosotros mismos, esperamos la redención, el amor, la paz, la solidaridad, pero sobre todo, si todo es infierno, si todo es padecimiento, si todo es oscuridad, ¿qué de aquello que es lo real no es infierno? Y eso hay que valorarlo, y eso hay que cuidarlo. Y bueno, la novela creo que se pregunta, yo cerraría con esta pregunta para dejar abierto, ¿no? ¿Acaso somos responsables de nuestros prójimos, de nuestras prójimas? ¿Acaso somos sus guardianes? Para mí ese es mi credo, y espero que las lectoras y los lectores también encuentren su propia respuesta a esa pregunta, ¿no? Muchísimas gracias. Yo sí tengo que responder, no sé si siento que deba ser o no responsable, pero inevitablemente siempre me siento responsable de mi prójimo, de poder ayudar si puedo. No me sale ser de otra manera. Yo creo que es un mandato de la naturaleza. Sí. Que va ligado a los feminismos. Y acá no hablo de masculinidad, porque las masculinidades tienen mucho de maternal, sí. Feminismo. Quiero agradecerte nuevamente, perdón, ya para ir cerrando esta hermosa charla y este hermoso conversatorio sobre este maravilloso libro, querido Tete. Agradecerte nuevamente por la invitación hacia mí, hacia Pamela, por querer tener estas dos miradas generacionales. Así que muchísimas gracias por esto. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, a todos los que ingresan. Recomiendo nuevamente tener este libro, que seguramente lo pueden adquirir a través de la página de la Feria Digital. No solamente el libro es digital, aclarar, sino que va a llegar de manera física el libro, se lo puede obtener de manera física, que llega súper rápido y sin costo alguno a los domicilios de todos y todas, así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias, Pamela, Rosario. Muchísimas gracias a Charata por organizar esta hermosa feria que forma parte de las ferias federales. Yo quiero rescatar dos cosas, además, que en el año de la pandemia, Librería Editorial Contexto se animó a sacar una colección, la colección La Tierra Sin Mal, y que esa colección edita autores del Nordeste. Está Patricia Severín, del norte de Santa Fe, está Orlando Van Bredan, formoseño, aunque nacido en Entre Ríos, Osvaldo Mazal, misionero, José Gabriel Ceballos, correntino, dirigida por un gran amigo, Juan Mario Basterra. Es importante esto, estamos presentando un libro, no solamente de un autor chaqueño, sino de una editorial que se anima a publicar en medio de la pandemia y con autoras y autores del Nordeste. Así que las quiero mucho. Un beso y abrazos. A los seguidores de esta feria, nuestras redes, les decimos, bueno, no nos abandonen porque vamos a tener sorpresas y vamos a tener obsequios, y por supuesto allí está Oler la Tempestad. Esperamos tener una afluencia como venimos teniendo ya de seguidores en esta feria. Y sí, claro, gracias a la apuesta de las políticas públicas, gracias a la apuesta de los privados, gracias a la apuesta de la Fundación para la Lectura, que está coordinando nuestra Feria del Libro también, y por supuesto a Rubén Duc, que es un incansable gestor y activista cultural y es un hombre de fuertes y grandes apuestas en tiempos de crisis.
desde Charata, ya creo que esta delantera de la feria en pantalla, podemos decir que somos charatenses. Uno más por el acercamiento y el acompañamiento a lo largo de todas las ediciones de la Feria del Libro de nuestra ciudad.